Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas, yo soy Ernesto y bueno, como veo que están sacando todos este fin de semana el top de perfumes de otoño, pues yo también me he animado a hacer mi top de perfumes de otoño, aunque ya sabéis que estoy haciendo también vídeos temáticos con perfumes para el otoño, pero he reunido aquí, no sé, cerca de 30 perfumes aproximadamente, cada uno de una casa distinta, no he querido repetir casa. No hagáis mucho caso a las posiciones, porque ya sabéis que es muy subjetivo. He intentado ordenar los 10 primeros aproximadamente, pero ya os digo que esto es muy relativo. Comenzamos con una mención especial, porque el año pasado fue el primero, fue el que ganó el top de otoño y lo ganaría todos los años. En todo lo pongo como mención especial el Naxos de Cherhoff, perfume cítrico cremoso que se va mielando con ese toque de lavanda, con ese toque de miel que os decía, tabaco y vainilla, que no... Vamos, para mí es el perfume perfecto, es el perfume ideal para el otoño, pero bueno, lo dejo aparte y este no entra en juego porque ya si no, todos los años sería el primero. Comencemos. Hackett Absolute. Hackett Absolute, de la casa Hackett precisamente. Un perfume creado por Jordi Fernández. Cremoso, con manzana, con lavanda. Un poco de cardamomo, creo que tiene un toque un poco atalcado, cremoso, amaderado. Nos puede recordar un poco lo que sería un Stronger With You, para que os hagáis una idea, por esos perfumes cremosos, dulces, especiados, y bueno, no está mal, con una buena relación calidad-precio y un rendimiento más que decente. Seguimos. Un perfume que me gusta mucho y para otoño yo creo que puede funcionar muy bien, Versace Eros Flame. Cítrico, muy cítrico, cremoso, especiado, dulce, mandarina, pimienta, tiene musgo, tiene vainilla, creo que tiene rosa también, y no cierra bien el tapón. Según como lo pongo, no me cierra bien. Un perfume que ha habido muchos comentarios de descontinuación, pero yo lo sigo viendo en las perfumerías, en los escaparates, y la verdad no lo sé porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Seguimos. Un lanzamiento de hace muy poquito, Myself Le Parfum. Una versión que yo creo que mejora el Myself de toda la vida, yo creo que lo mejora y lo mejora bastante, más cremoso, más ambarado, con vainilla, con pachuli, y además más duradero. Ya sabemos que no es la quinta esencia de la propositividad, pero es un perfume interesante, no deja de ser un perfume interesante. Seguimos. Dior Homme 2020 Eau de Toilette, un Dior Homme sin iris, un Dior Homme cítrico aromático, amaderado con ISOE Super. Tiene pimienta rosa en la salida, tiene una serie de especias, tiene resina de LMI, madera de cachemira, el ISOE Super, como os decía. Es un perfume que no tiene ese toque atalcado, pero es un muy buen perfume, y para días un poco más calurositos en otoño está muy bien para uso diario, de día, que de día al otoño pues tiene eso de que de día pues aún hace buen tiempo, de noche refresca, y este puede ser una buena opción. Continuamos, un perfume que a mí me gusta mucho, tengo el botellón grande, el CK1 Shock, un perfume para adentrarse en el mundo de los perfumes atabacados. Este es un perfume económico, muy rico, ambarado, dulce, aromático, con ese toque de tabaco, tiene lavanda, tiene osmanto, el olivo oloroso cardamomo y, como no, ese toque dulce del tabaco. Un rendimiento pues normalito, pero es un perfume desde luego muy interesante, Continuamos con un perfume que va mejorando. Ya os hago un spoiler, va mejorando. Spice Bomb Dark Leather. Va mejorando a medida que se va oxidando. Aquí tenemos el ADN Spice Bomb de la original, de la Eau de Toilette, especiado, atabacado, con canela y con el toque de cuero. Con ese cuero muy rico, la verdad, el cuero es muy rico. A mí no me proyecta una barbaridad,
Yo sé que hay compañeros que dicen que sí. No me dura una barbaridad. Yo sé que hay compañeros que dicen que sí. Pero sí que he encontrado una mejoría desde que lo estrené. Y es un perfume muy interesante. Y para otoño es perfecto. Perfecto. Seguiremos probándolo y ya os iré informando. Seguimos con un perfume indispensable, imprescindible en un top mío de otoño. ¿Cuál es? Bravo Messier del Ganso. Bravo Messier del Ganso, ya sabéis, un perfume que va por el camino de Santal 33, con matices, con cosas distintas, con su calidad propia. Es eau de toilette, amaderado, sándalo, aromático, atalcado, con un toque ahumado. Tiene incienso, tiene iris, tiene cardamomo, por supuesto tiene sándalo y tiene un gran rendimiento y un grandísimo precio. Es un perfume que está muy bien, ya lo sabéis los que me seguís, lo sabéis perfectamente. Seguimos con perfumes más bien económicos, con el Zara For Him Intense. Un muy buen lanzamiento de este año. Es un perfume cítrico ambarado, cremoso con vainilla, atalcado, un poco por el camino de Gentleman o de Parfum, podríamos decir. El For Him clásico iba más por Armani Coat, este va más por Gentleman, con ese toque atalcadito. Un perfume muy interesante, con buen rendimiento y con un muy buen precio también. Continuamos con un perfume también lanzado este año, que se puede poner en varias estaciones, porque es muy versátil, y es el Invictus Parfum. Invictus Parfum, que tenemos aquí el ADN del Invictus original, de la eau de toilette, aromático, con esos toques marinos, amaderado, pero le añadimos un toque jabonoso con la nota de jabón, que le da un toque muy pulcro, muy limpio, y para días que no haga mucho frío también es una gran opción. Buen rendimiento, y es un perfume muy interesante, que huele muy bien. A mí me gusta más incluso que el original. Seguimos con un perfume que también está muy bien y que también lo hubiese podido haber incluido en otras estaciones, con el Valentino Boring Roma Intense. Muy cremoso, con un toque terroso. Vainilla, patchouli, lavanda, vetiver. Es un perfume con muy buen rendimiento. Para mí, uno de los mejores Valentino. Para mí, uno de los mejores, no sé si deciros el mejor, pero bueno, ya sabéis que esto es muy relativo, pero desde luego está muy bien. Si hablamos de otoño y hablamos de perfumes comerciales, desde luego Prada L'Homme Intense tiene que hacerse su hueco en un top, y por supuesto este año también se lo hace. El iris pulcro, estilo Prada, limpio, también con toques ambarados, con toques acuerados, con un fondo amaderado, un rendimiento que, al menos el batch que yo tengo, me funciona bastante bien, y es una muy buena opción este Prada L'Homme Intense. Como podéis ver, y estamos aún, no sé si hemos llegado a la mitad, y están saliendo perfumes muy buenos. Imaginaros lo que va a venir, ¿no? Wanted by Night. Wanted by Night es otro de estos perfumes con salida chispeante, cítrica, que se endulza mucho, con toques de tabaco, toques de canela, toques de cuero. También tiene maderas y soy súper, y es un perfume de estos nocturnos, para otoño perfecto, dulces, cremosos, especiados, un poco estilo Stronger o Wanted, muy estilo Stronger de Azzaro. Es una muy buena opción, con muy buen rendimiento, y desde luego otoño es la mejor época para este perfume. Seguimos con un perfume que sabéis que a mí me gusta mucho, y es Loewe Esencia Elixir. He elegido hubiese podido haber traído el L'Eau de Parfum también, pero el Elixir pues también se adapta muy bien al otoño. Es un perfume con ese ADN Aventus, mezclado con un toque fougère del ADN del Esencia clásico o de toilette, con patchouli, con afrutado, amaderado, aromático. Es un perfume muy interesante, con muy buen rendimiento y un precio un poco alto, por supuesto, hay que decirlo todo. Seguimos con un muy buen lanzamiento del año pasado, Montblanc Explorer Platinum. Un perfume muy bueno. Aromático, amaderado, muy amaderado,
tiene sándalo, aunque no esté declarado, tiene un sándalo muy rico, y con un toque ozónico y toque metálico y con un rendimiento fantástico. Una fantástica opción, un perfume de lo mejorcito que tiene Montblanc, sin duda, el Montblanc Explorer Platinum. Seguimos con un perfume de la Tafa, el Camra Kawa. Camra Kawa, que casi que mejora al Camra, lo cual es fantástico, porque el Camra es un perfume muy rico, tiene el mismo ADN, esos toques afrutados, dulces, cremosos, especiados, pero aquí le añadimos a lo toque cremoso con vainilla, tal, le añadimos la canela y todo esto le añadimos café, le añadimos una nota de café que le queda fantástico, con un rendimiento increíble y un precio fabuloso, desde luego. Seguimos, Carner Barcelona D600, uno de los clásicos de Carner Barcelona, ya tiene un montón de años este perfume, iris con distintas cosas, con especias, con pachuli, terroso, aromático, amaderado, elegante, versátil, se adapta a distintos climas, es un perfume muy bueno, y fijaros que se ha quedado a la puerta de entrar entre los 10 primeros, pero es un perfume fantástico, el D600 de Carner Barcelona. Y ahora sí que entramos en los 10 primeros del top, y el décimo es un perfume que para mí es insustituible, que es Encre Noir de Lalique. Terroso, húmedo, ahumado, amaderado, almizclado. Ya sabéis, esta sensación de entrar en un bosque profundo, oscuro, con unos toques ahumados, un poco húmedo, el sotobosque húmedo y todo esto, con buen rendimiento, con un precio que es fantástico, vamos. O sea, una muy buena opción. Este era el décimo. Seguimos, noveno, Botanicae Tramonte. Botanicae Tramonte es un perfume que podría decir simplemente ambarado, amaderado, y con esto ya bastaría. Porque realmente es esto lo que notas, un perfume muy ambarado y con un fondo amaderado. Tiene nuez moscada, tiene yuzu, tiene incienso, por supuesto, cedro, y tiene vainilla, por supuesto, tiene ámbar y un poquito de sándalo. Tiene muy buen rendimiento y un aroma muy bueno y que se adapta perfectamente al otoño. Octavo, Alberto Morillas, Cedar Malaki, Chopard, un perfume muy bueno. Hubiese podido haber traído el Oud Malaki, pero eso lo dejaremos quizá para invierno. Aquí tenemos un perfume muy amaderado, con toques terrosos, ambarados también, cardamomo, tiene cedro, además cedro atlas, cedro, no sé, 2 o 3 clases de cedro distintos. Huele de maravilla. Tiene el toque de cipriol y el toque de ládano, que le dan en el fondo un toque muy especial, y con buen rendimiento, y no es excesivamente caro. Seguimos con el séptimo lugar, Acqua di Gio Parfum. A mí me gusta mucho. ¿Yo qué queréis que os diga? Para mí es una de las versiones de Acqua di Gio. Yo no he tenido la Profumo, ya lo sé, me diréis que es mejor la Profumo, vale, lo acepto, pero está descontinuada, ¿no? Yo no la tengo, y esta me gusta mucho. Cítrico marino aromático y amaderado especial en el fondo, con ese toque de olíbano muy rico. Un buen Acqua di Gio, un muy buen Acqua di Gio sin lugar a dudas. Vamos al sexto lugar y vamos a Givenchy y su Gentleman Reserve Privé, iris, por supuesto, whisky, ámbar, maderas, fantástico, perfume fantástico, un toque alicorado que me encanta y es una obra de arte. Este perfume está muy bien. Seguimos y llegamos a los 5 primeros, exacto. Quinto lugar, Boss Bottle Triumph Elixir. Aquí estaba dudando entre el Boss Bottle Elixir, quizás lo dejaremos para otro top, el nuevo Absolute, pero no lo tengo reseñado, por tanto no es cuestión de sacarlo antes de reseñarlo. Y aquí tenemos un perfume que está muy bien, mucho pachuli, terroso, amaderado, con toques ozónicos, un poco
resinosos también. Un gran perfume, desde luego. Hugo Boss están haciendo muy bien las cosas. Me quedan 4 perfumes. Y vamos con el cuarto. Stronger With You, absolutely. Si antes os decía la Reserve Privé, whisky, iris, tal, aquí os digo ron, especias, vainilla y maderas. El ADN de Stronger With You, pero más profundo, más maduro, con más peso, con más densidad, con ese toque alicorado. No tan juvenil, ya os digo, un poco más maduro. No proyecta una barbaridad, es más denso, es más profundo, pero aguanta bien, y a mí es un perfume que me gusta mucho. Vamos con el top 3, y el tercer lugar, un gran lanzamiento del año pasado, Le Mal Elixir. Le Mal Elixir. Palabras mayores. Aquí tenemos un perfume con miel, vainilla, lavanda, por supuesto, y un toque de tabaco. Es un ADN parecido al Le Mal Parfum, un poco más dulce, un poco más amielado, que dura un montón, dura una barbaridad, tiene un rendimiento bestial y está muy bien. Le Mal Elixir. Me quedan 2, ya vamos terminando, y el segundo, de Santi Burgas, Hoy Cabé. Un perfumón, iris versátil y elegante, acompañado de cuero, lavanda y un toque animálico, un toquecito animálico, con buen rendimiento, un perfume que es fantástico, tiene un iris mezclado con las maderas, ese toque animálico que le dan un sentido único, está muy bien. Y el número 1, aquí os hago un poquito de trampa, porque os traigo dos, el L'Habit Rouge Le Parfum, y L'Homme Ideal Parfum, y si tuviese ya el Vetiver Parfum también estaría aquí. Es la trilogía, falta el Vetiver, de los perfumes clásicos de Guerlain, potenciados con un toque, con más densidad, con más concentración y potenciados con un toque alicorado, que le dan elegancia, le dan profundidad y le dan madurez a estos perfumes. Muy buenos, otoño e invierno perfectos. Y estos han sido, amigos míos, los perfumes que os he sacado en este top de otoño. Espero que haya sido un poquito más que un top, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, cuáles pondríais y cuáles quitaríais. Muchas veces hay propios flankers de las mismas, por ejemplo, de Gentleman o de Stronger With You, o de Valentino, que hubieseis puesto otros, lo comentamos. Dejadme comentarios, como os digo, suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.